Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos mis amigos? Soy Carmen García Pedrosa de Escuela Nueva Vida y un día más, en este caso ya la última de las webinar que íbamos a hacer en este ciclo que hemos hecho de la vida aquí y más allá de aquí. Hoy vamos a tocar el último tema que, aunque sé que es poquito, pero vamos a tocarle en la medida de lo que pueda, todo lo que pueda. Vamos a ir dando, mientras, un saludo a los que van llegando. Sabéis que, bueno, no siempre el internet funciona igual en todos los sitios y, como de costumbre, la gente pues va llegando poquito. Veo que ha llegado Mirna. Buenas noches, guapísima. Buenas noches. Muchas gracias por venir. También está Dita. Buenas noches, Ada. Sé que te ha costado y te agradezco mucho tu fidelidad porque sé que esto te interesa y te gusta y además te va a ayudar mucho. Y también está mi amiga Noemi. Buenas noches. Espero que tu garganta esté un poquito mejor ya. También está Carmen Faust. Buenas noches, Carmen. Y bueno, pues había muchísima gente hoy apuntada para ser la última, como os decía, de este ciclo de charlas con conciencia, ¿no? Charlas para compartir conciencia. Y esta vez, bueno, la primera vez estuvimos hablando de la vida, cómo se desarrollaba y cómo veníamos a este plano de existencia, al plano físico, los cuerpos que había y todo esto. Después estuvimos hablando de la reencarnación, es decir, por qué volvíamos, cómo, de qué maneras podíamos volver. Voy a poner esto así porque creo que así se me ve mejor, ¿no? Mejorando, sí, dice Noemí, me alegro muchísimo, Noemí. Y la tercera fue cómo evolucionamos hoy, porque ahí aprendimos que no solamente que hay cosas que estamos haciendo y energías que estamos trayendo ahora al cuerpo, a nuestros 4 cuerpos inferiores, incluido el físico, que antes lo hacíamos tras la muerte del cuerpo físico, tras lo que llamamos la muerte, que ya sabéis que yo digo que no existe la muerte, porque todo es una vida más amplia. Y hoy quería comentaros cómo es la vida entre vidas. Giovanna, y Sandra, y bueno, todas las que vais llegando, daros todas por saludadas. Me hacéis las preguntas si queréis luego al final, en la otra media horita, porque siempre me paso, pero bueno, ya sabéis que, por un lado, este webinar va a estar grabado en mi canal de YouTube, Escuela Nueva Vida, para que os lo podáis ver las veces que queráis. También en mi página web, escuelanuevavida.com, y también estará un día o dos en mi página profesional de Facebook, Escuela Nueva Vida. En esos 3 sitios, si no podéis entrar, las que no podáis entrar, ahora mismo se está retransmitiendo en vivo en Facebook, pues podéis verlo las que no hayáis entrado, no os preocupéis. Y si no hay, pues los diferentes canales. Lo podréis ver en mi página de Facebook, Escuela Nueva Vida, unos cuantos días, poquitos, y luego lo podréis ver las veces que queráis, bien en mi página web, www.escuelanuevavida.com, o en mi canal de YouTube, Escuela Nueva Vida. Allí podréis verlo siempre que queráis. Muy bien, pues con bendiciones para todos y con el agradecimiento inmenso de vuestra fidelidad y de vuestro cariño y de vuestra proximidad que siento aquí dentro, y de corazón a corazón vamos a empezar. Nosotros todos sabemos, bueno, empezamos a saber un poquito los no psíquicos o los no sensitivos. Empezamos con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, las fases que las personas atraviesan tras la muerte física, ¿no? Ella fue quien lo dio a conocer
realmente al mundo, ¿no? Fue cuando todos nos empezamos todos empezamos a saber. Después, gracias al doctor Brian Weiss, un psiquiatra, director y presidente de la escuela de la cátedra de psiquiatría en Miami, no me voy a acordar ahora de su nombre y he hecho con él la fase de mi educación parapsicológica. Bueno, pues con él empezamos a hablar del proceso de reencarnación, de cómo influyen nuestras vidas anteriores en esta, que hay 2 o 3 al menos que tienen que ver con esta, y qué es lo que tenía que ver los maestros que veíamos entre un nacimiento y otro, entre una encarnación y otra. También estuvimos viendo todo el mundo, que gracias a los escritos de Brian Weiss, pues el procedimiento que todos han utilizado, la doctora Kübler-Ross lo hacía porque estuvo con enfermos terminales y Brian Weiss era un psiquiatra que hacía hipnosis y en la hipnosis empezó a encontrar esta gente que le empezaba a hablar, saltaba a otra vida, le decía que fuera al origen del problema y veía cómo saltaban a otra vida, a otra personalidad, a otra situación diferente, a otro entorno del actual, y así fue cuando se empezó a encontrar casos y los fue apuntando y así hizo su gran, bueno, ha escrito ya muchísimos libros y tiene su escuela, pero así fue como lo encontró. Esto es un poco lo que nos ha ido pasando a los que hemos tenido experiencias clínicas. Yo, por una parte, por mi primera profesión, que era la de enfermera de terminales, pues me pasó un poquito lo que a la doctora Kübler-Ross, que empezaba a ver que la gente veía cosas antes de morir y cómo era su proceso de muerte. Y después, las personas que tenían muertes súbitas y volvían, pues explicaban qué habían visto. Pero digamos que eso era como nada más cruzar el umbral. Después, con el doctor Brian Weiss, descubrimos un poquito más qué pasaba en ese plano que volvíamos, elegía muchas vidas, muchos maestros, eso creo que fue su primer libro, después escribió muchos más. Empezábamos a ver cómo era el proceso de programar una vida en este plano, y esto me pasó a mí también con mis pacientes sometidos. Entonces yo ya hice psicología y me dedicaba a las consultas en clínica, y empecé a recopilar casos porque era muy fácil que la gente se saltara cuando le dabas ciertas órdenes en una hipnosis no profunda, eso se ha llamado después hipnosis erosoniana, pues, o regresión, pues podían regresar, volver al pasado para comprender un poquito y traerlo, ¿no? Quedaba entonces un aspecto, digamos, crucial. Hay una laguna ahí por aclarar que, bueno, la gente en general pues lo ha descubierto gracias a otro doctor, un presidente, ha recibido infinidad de premios, un psicólogo de muchísimo prestigio, que es Michael Newton, y que él empezó pues a hablarnos de que ese aspecto crucial que era qué nos sucede entre una vida física y la siguiente. Esto es, cómo se desarrolla nuestra vida. Si todo es vida, ¿cómo se desarrolla nuestra vida en ese lapso de tiempo? No en los que vuelven rápido tras una muerte súbita o una experiencia de ECM, o sea, de muerte y vuelta rápida, ¿no? Sino cuando estás un largo periodo entre una vida y otra. ¿Qué pasaba allí? ¿En qué cuerpos estábamos? ¿En qué planos estábamos? Pues algunas cosas de estas las descubrió la mayor parte de las personas gracias al primer bestseller que le escribió el doctor Michael Newton,
y lo llamó así, vidas entre vidas. Personalmente he tenido pues la inmensa suerte, o yo no sé si por mi destino, pero de no leer el libro, sino de verlo en vivo y en directo, ¿no? Tanto conmigo misma como con los clientes que he ido atendiendo a lo largo de todos estos años, incluso con aquellos que ya estando en otro plano han venido a decirme cómo, no solo por canalización, sino por conversación, viéndolos, me han estado comentando cómo son esos planos. Bien, vamos a ver, las preguntas, yo voy a hacerme como si fuerais vosotros las preguntas más que yo creo que primero se haría cualquiera, ¿no? Bien, todos hemos visto hasta ahora que todos los escritores están diciendo, lo primero que ves, ¿qué es? Bueno, aquí me podría, yo personalmente, mi experiencia lo que me habla es que antes de morir el cuerpo físico, pues existe primero una rebelión del cuerpo, porque el elemental, que es el cuerpo físico, quiere mantener su programa, que es mantenerse en vida. Y entonces se resiste y tiene muchísimas resistencias, es lo que llamamos la agonía. Pero cuando ya se da cuenta y ya cede, antes de morir, está como medio dormido, medio despierto, esto es lo que hemos estado en hospitales, lo sabemos perfectamente, aunque no se cuente voz populi, aunque cada vez hay más gente valiente que lo habla, ¿verdad? Que empiezan a ver a sus familiares a su alrededor, los familiares fallecidos, empiezan a ver a su padre, empiezan a ver a su marido, o empiezan a ver a un hijo que se les murió, o a su abuelo, con el que tuvo mucho trato. Y eso les invita a salir del cuerpo cada vez más. Cuando nosotros creemos que están dormidos, lo que está es su alma entrando y saliendo del cuerpo para ver, a estar más tiempo fuera, en ese primer umbral tras lo físico, que primero se van a encontrar, que es el plano emocional, que tiene 7 subplanos. El primer plano, también llamado plano astral, en el primero, ¿no? Una zona de transición, donde hasta ahí bajan, pues, quizá los seres más queridos, que es de su familia actual, que ya fallecidos aparecen ante él como para decirle, ven, no tengas miedo, sal, porque el alma y el ánima que une, por eso se llama cuerpo átmico, atma, unión, une esos 4 cuerpos, mental, emocional, físico y anímico, pues tiene en una unidad salir. Bueno, pues para que vayan acostumbrándose a que el plano al que van a ir a dar, se quedan aquí como dormiditos, pero luego realmente están allá. Y luego vuelven y te cuentan de todas estas cosas, ¿no? A quién han visto, a quién no han visto, etc. Cuando están ya dispuestos, que están completamente entregados, y esta es una cosa que nadie ha contado y os la cuento porque yo la he vivido, la he visto en muchísimos cientos de pacientes en el hospital, pues antes de morir, vosotros habréis oído del famoso cordón de plata, ese que nos permite todas las noches hacer ese viaje astral, porque nuestra alma no tiene que descansar, es más, tiene que salir del cuerpo y respirar y tomar ese aire vivificador del espíritu y así poder volver al cuerpo, ¿no? Porque estar metido dentro de un cuerpo físico es muy denso y al alma le cuesta. Entonces, en nuestros sueños hacemos todo esto, pero estamos como unidos por una especie de hilo energético que se ha venido a llamar el cordón de plata, y volvemos al cuerpo. De hecho, seguramente alguno de vosotros habréis visto que a veces te despiertas como teniendo una descarga eléctrica. No sé si os habrá pasado, esto es muy frecuente. Y es porque has visto algo o te has topado con algo en tu viaje astral nocturno
y has querido volver inmediatamente. O sea, tu cordón de plata ha tirado rápidamente de ti y no te ha dado tiempo a colocarte en tu eje y tienes como una descarga eléctrica al incorporarte en esa unidad de 3 cuerpos al físico. Seguro que alguno os ha pasado. Bien, pues, ¿por qué no se van entonces? Bien, pues no se van, porque todavía se les da la oportunidad que a través de ese cordón de plata que hemos llamado, que es un cordón de energía, se ve plateado porque la energía transparente es una energía cristal. Si yo la cojo y la doblo 2 veces, se ve como plateado, pero realmente es transparente, lleno de una energía transparente como un cristal. Si tú pones un cristal y otro, voy a ver si tengo alguno por aquí para que lo veáis. Pues no tengo por aquí ninguno para enseñaros. Pero bueno, si yo tengo esto transparente y le pongo otra cosa transparente, se ve, ¿veis este trozo? Se ve como plateado. Bueno, por eso se le llama el cordón de plata. Desde esos 3 cuerpos donde están alojados nuestros programas mentales, físico, metabólico, biológico, glandular, bioquímica, energía emocional, con sus experiencias buenas y malas, y en los programas mentales, las memorias dolorosas de otras vidas, de esta, y todas las memorias ancestrales, no solo de tu historia, familiares y ancestrales, desde los ancestros primeros hasta nuestra familia, nuestro árbol familiar. Bien, sobre todo lo que más pronto se ve para que se drene todas esas energías densas al cuerpo físico que va a morir y después se va a deshacer en los elementos aire, tierra, agua y sí, fuego también, el fuego es lo que nos llevamos, la luz, pero los demás elementos se quedan aquí, se puedan ir drenando. Es como una oportunidad que Dios nos da de ir drenando a través de ese canal al cuerpo todas las angustias, las penas, los dolores, las enfermedades, las memorias dolorosas. O sea que es una oportunidad de oro que nos dan. Buenas noches, es Odalis. Hola, Odalis. Pues se van drenando y así está un tiempito que ya no tiene ni agonía ni nada, el enfermo está bien. Y ahí drena todo lo que puede, toda esa suciedad, porque esa suciedad densa creada en el cuerpo, después el cuerpo la va a disolver y la va a volver a los elementos de la tierra de las que nació, porque este cuerpo ya sabéis que es. Este lapso, antes de morir, yo creo que nadie ha hablado de él. Bueno, hemos fallecido, se ha drenado todo lo que se ha podido, ahí sí que pasan mucho miedo porque lo que están viendo como en esferas tridimensionales y holográficas son todas aquellas cosas que ellos además han vivido. Imaginaros, nosotros en España, por ejemplo, hemos tenido, pues no sé, mis padres, mis abuelos, han tenido una guerra civil y luego una guerra mundial. Ha habido muertes, ha habido marginaciones, ha habido abortos, y la gente lo tiene que volver a vivir como para... no es esa película que yo veo desde ahora a mi nacimiento, no, es que durante esa película, que no es como si yo estuviera aquí viendo algo plano en un fotograma, sino que me meto dentro de ese holograma esférico que significó esa experiencia. Imaginemos que yo soy mi abuelo y en la guerra pues he matado a otro. Entonces, o me han herido a mí, o he tenido miedo ante una situación traumática de crueldad o de abuso o de enfermedad. Entonces, lo veo, lo siento, lo huelo, porque tiene absolutamente todo. Es como, os voy a poner el ejemplo de la canción. Cuando nosotros oímos una canción,
¿verdad que la asociamos al momento en que la oímos por primera vez, a lo que vivimos en ese momento? Incluso parece que nos viene hasta el aroma, los colores, la ropa. Bueno, pues exactamente igual, pero mucho más intenso, mucho más vívido, es lo que viven. ¿Para qué? Para que se disuelva. Y eso sí les da miedo. Ahí hay que ayudarlos a los moribundos, ¿no? Para que lo tienen que pasar porque es suyo, pero si lo deshacen, pasará como partículas a través del cordón de plata hasta su plexo solar, el chakra tercero del plexo solar, y por ahí se quedará en el cuerpo físico que va a morir. Pasado, digamos, esta época de miedo, es cuando ven más claro que ya hay algo que les está llamando, hay algo amoroso que los está llamando y esperando, y eso es lo primero que sienten. Y lo primero que sienten, para que sea familiar a su mente, de la que todavía no se han desprendido, pues son esos familiares que vienen amorosamente a recogerte. Las almas más evolucionadas, pues quizá ven ángeles o ven a quien crean, a Buda, a Cristo, a la Virgen, los van viendo, o a los santos en los que creen, y entonces los van viendo como diciendo, ven con nosotros, y se sienten en una atmósfera que los acoge completamente, y entonces se dejan ir, por fin, entre tanta prueba, se dejan marchar, y se van. Bien, entonces, nada más que se han ido, lo primero que ven es ya no hay ese túnel, como os decía, que tardaba, no. Ven una luz y en esa luz o ya se encuentran directamente en un lugar. Ese lugar es un lugar de apariencia, como ya os dije, que la materia astral es muy plástica, puede parecer muy parecida a la Tierra, que ellos conocen, para que todavía no tengan miedo de dónde están, ¿no? Entonces, muchos ven su cuerpo, cómo se alejan, cómo están los demás, y si no se quedan enganchados aquí, a este plano, pues, y ya no se quedan, porque hasta los que se quieren quedar los anestesian, los médicos del cielo se los llevan anestesiados, pero si no, vamos a ver un proceso general. Se encuentran en un lugar, generalmente en la naturaleza, con unas flores que nunca habían visto, pero que saben que son, o sea, fauna y flora, o sea, ven un jardín, una especie de espacio en la naturaleza, con árboles, flores, matorrales, animales, que unos son conocidos para ellos, otros no, pero que todo les acoge. Y ahí es donde tienen el primer encuentro con sus familiares. Esos familiares de esa vida les van como acogiendo amorosamente, como cuando aquí nacemos. Nuestros familiares nos acogen, ahí está la alegría por recibirte y tú la alegría por volver a tu padre o a tu marido o a tu hijo o a tu abuelo. Incluso los que han estado fallecidos mucho tiempo o más de 15 o 20 minutos, ven incluso a sus bisabuelos que no conocían porque ya habían muerto antes de sus abuelos, y ni siquiera cuando ellos nacieron los habían conocido, y los ven y los reconocen como tal. Y es una unión familiar en donde digamos que toda la historia familiar se une a él para ayudarle todo el tiempo que haga falta. Con esta reunión lo que hacen es irse hacia un lugar que podríamos llamar un sanatorio, es algo parecido. Se ocupan los médicos del cielo de él, es nada más, cuando llegan allí es cuando ven de verdad a su guía espiritual, lo ven 2 veces, esa vez a la entrada, que ya les han sacado de esa zona de transición y van al astral superior, al cuerpo, al plano emocional superior, séptimo, con sus familiares, y ven a su guía espiritual. Y su guía espiritual, al que tú reconoces perfectamente como tu guía espiritual, ese que te ha acompañado desde el comienzo de tus encarnaciones, le vuelves a reconocer y
él te acompaña como a un lugar que yo he llamado el milagro de la sanación, donde tú estás como en un hospital, depende, las personas lo ven plásticamente como si fuera un hospital, con sus camitas y sus enfermeras y sus médicos con sus batitas, y los que no, pues ya ven cuál es su lugar de origen y lo ven parecido a ello. Y ven seres de luz y entonces sí que hay como ordenadores, compiladores de energía en formas geométricas que los van recuperando de todo lo que no se ha podido drenar en ese cuerpo, en ese cordón de plata, y ahí están un tiempo recuperándose. Después de esa recuperación, tienen que comprender cuál es el sentido de la vida o para qué les ha servido esa vida que ahí tenían. Y una vez que esto ha sucedido, madre mía, como corre el tiempo, sucede que entonces van a su verdadera familia, a la familia con la que fueron creados, porque nosotros en cada encarnación podemos tener diferentes familias, diferentes padres, diferentes madres, pero nuestra verdadera familia es un grupo de 8 o de 20, depende, almas que han sido creadas por lo que se llama la gran paridora, el ánima del cuerpo del plano crístico, que ha parido, ha gestado todos esos vehículos o cuerpos. Y allí te ves con las almas con las que fuiste creados. Ese grupito de almas, que ya os digo que es o de 8 o de 20. Depende del trabajo que vayan a hacer personal y colectivamente y su grado de evolución, van a encontrarse con ellas. Unas estaban encarnadas, otras no, y entonces las que están allí les esperan. Si es un grupo de 8, pues imaginaos que a lo mejor él vuelve y hay 4 allí, pero quedan otras 3 encarnadas. Bueno, pues van como una especie... ¿veis estas casas por pisos de chalecitos, bungalow? Y allí van exactamente a su celdilla, que parecen, yo las vi como celdillas de un panal de abejas. Y hay diferentes estratos, depende de la evolución del alma. Todo el grupo de almas tuyo, digamos que tiene su pisito en esa celdilla. Y allí te encuentras con tus verdaderas almas, tu verdadera familia, esa familia que fue. Que todos estéis evolucionando al tiempo, de tal manera que si tú no estás... si todos no están allí, los demás esperan. ¿Y qué hacen entonces? Hacen 2 cosas. Por un lado, siguen aprendiendo, siguen evolucionando de acuerdo a lo que cada uno va a hacer para el grupo en la próxima encarnación. Y esperar, por otro lado, esperar a que todo el grupo esté desencarnado, esté en ese plano. Allí te encuentras verdaderamente en lo que es lo que llamamos el mundo del espíritu, el mundo espiritual. Ya estás en los planos, estamos hablando del 5º al 7º plano. Con ellos elegimos venir otras veces, sí. Esas son las familias de almas primarias. Hay otras familias de almas llamadas secundarias o asociadas, que también son en grupos de 6 o 15, que también te los encuentras en esta vida. Pero ya no van a ser familia directa en la próxima encarnación. O sea, no va a ser tu padre, ni tu hijo, ni tu madre, no. Van a ser, pues, el maestro que te enseñó algo, la amiga que te dice... Son personas relevantes, pero que aparecen en un momento determinado, están un tiempo contigo y luego se van de tu vida encarnada de nuevo. Los que se quedan allá están ayudando, es decir, son lo que muchas veces llamamos nuestros ángeles. Una cosa son los ángeles y otro es nuestro grupo de almas, pero es que realmente se comportan como tal. Porque si tú no evolucionas, hasta que todo el grupo no tiene la misma evolución, no pasa al siguiente piso de planta de este piso de almas, ¿no?
Así que se encarnan continuamente, unos sí, otros no. Ahora tú puedes decidir en tu próxima encarnación que alguno de tu familia primaria encarne y tú no, para ayudarle a él a que pegue un estirón porque va un poquito rezagado, y eres como su segundo guía, ¿eh? Esos son los otros guías que tenemos una vez que estamos aquí. O puedes decidir nacer con él para tener una vida en la cual tú puedas ayudarle muchísimo, porque es tu alma primaria. También estás en contacto con almas secundarias. Esas almas, esos grupos de almas secundarios te están ayudando mucho, pero puntualmente. Y también esperas a que vuelva ese grupo antes de volver a nacer. Aunque todo esto se puede hacer en un periodo exclusivamente de 9 meses, pero pueden tardar de nuestros años 400 años antes de que vuelvas a encarnar. Ahora se está haciendo por eso, como os contaba en la otra webinar, que un alma tenga varios cuerpos al tiempo encarnados, para que viviendo las de diferentes maneras y diferentes historias y situaciones y en diferentes lugares del planeta, pues puedan avanzar mucho más rápido todo ese grupo de alma, incluido tú. Podemos entonces, una vez que ya hemos pasado por todo esto, y voy a vuelo pluma, se llama, ¿no? ¿Podemos encarnar en el físico o en otros planos? Claro. Nosotros podemos decidir estar encarnados en otro plano. Lo llamo encarnados porque no hay carne, pero me estáis entendiendo. Se puede encarnar en otro plano, en un plano más bajo, en un plano astral, para ayudar a alguien que está aquí, de tu grupo de almas, o para vivir tú una encarnación. Entonces, allí se evoluciona igual. ¿Cómo son? ¿Y en qué cuerpos están? Bueno, pues tú te ves igual que ahora, o sea, te ves con un cuerpo físico y te ves como con el último cuerpo físico que has dejado y estás allí para aprender diferentes cosas que te han quedado pendientes y están muy cristalizadas, y aun con todas las ayudas, las vivencias de la última encarnación, las ayudas de los médicos del cielo, las ayudas de tu grupo de almas, de tus familiares de esta vida, de tu propio guía espiritual, que es cuando le vuelves a ver, cuando decides volver a encarnar y planifica tu vida. Tú puedes decidir, para evolucionar más, por ejemplo, ser una planta en un planeta mucho más evolucionado que el tuyo, porque no tienes la energía para ser un ser humano allí, pero sí puedes ser una planta o un animal y te empapas de toda la energía que hay más superior y eso queda grabado en tus memorias. O puedes encarnar, como te digo, como en una vida, para que aprendas en esa vida. Os voy a poner ejemplos que yo conozco, que yo he vivido. Son como pueblecitos, como si te fueras de vacaciones a un pueblecito pequeño, en una edad actual, a la última, a donde tú estuviste, y la vida que haces allí es una vida parecida a la que haces aquí, es decir, comes alimentos, pero son alimentos que tienen forma de alimento para ti, pero son energía pura. Es decir, no tienen las impurezas que nosotros tenemos aquí. Respiras, sí. Hablas, sí. Te mueves, sí. Tienes cuerpo, sí. Tienes ropa, sí. Tienes casa, sí. ¿Tienes familia? Generalmente no. Lo que tienes son amigos. Y es como una comunidad de un pueblo pequeñito en la que todo se vive como en la calle, como si fuera en un sitio caluroso y todo el mundo estuviera en la calle queriendo hablar, ¿no? Y hay sus terracitas de sus bares y bien.
No es que allí bebas alcohol, ¿eh? Estás bebiendo un líquido astral, pero estás bebiendo. Y ahí hay zonas de confluencia, hay zonas de vivencias. Por ejemplo, os voy a contar casos como ¿qué pasa a las personas que son muy depresivas y se han suicidado? Imaginemos drogadictos o alcohólicos o que se han suicidado por accidente, o sea, han querido suicidarse pero no querían matarse de verdad, pero se han suicidado. Bien, las personas van a esos planos, a ese plano, a ese pueblo. Pero la evolución es muy diferente para que ellos vean y sientan la experiencia fuera de ellos, porque nosotros aquí evolucionamos y casi no somos conscientes de todo lo que evolucionamos. Hombre, somos conscientes de que sabemos más, de que podemos hacer más cosas, de que tenemos supersentidos, pero realmente no nos vemos cambiar, es más, nos vemos que según pasando la edad vamos envejeciendo, ¿no? Y el pelo se nos pone blanco y nos sale la osteoporosis y vamos a cumplir 90 y tantos años, nuestra calidad de vida no es la misma y al final morimos por desgaste de este cuerpo físico. Allí no, siempre estás con la edad en la que te mueres. Bien, y entonces es como verlo por fuera. Lo que yo vi exactamente es el caso de un personaje famoso, un cantante en España, que se llamaba Antonio Flores, hijo de una gran mito de la canción que era Lola Flores. Que este chico dicen que se suicidó porque le gustaba mucho la heroína y tras la muerte de su madre, que era su pilar, pues se quedó, se tomó una sobredosis de la piscina de su casa, con un accidente se mató, porque estaba demasiado colocado. Bien, ese chico estaba en un pueblo de estos, que os digo. Era como, tenía muy buen corazón, se dio la oportunidad de ver cómo por fuera puedes cambiar. Y entonces, los que estando allí un tiempo, porque allí el tiempo corre igual que aquí, si no han superado la prueba de con la depresión y el suicidio no se arreglan las cosas, has quemado tu vida, se envejecen, o sea, se les cae como un pellejo, como a las serpientes, por la mitad se les abre y quedan más envejecidos. Y entonces salen del pueblo como que algo les absorbe y van a un plano y más inferior aún. Lo normal es todo lo contrario, que entre todos, y esto se puede presenciar, en el caso de una chica que llevaba un tiempo y esa piel se abre por la mitad y sale como otro cuerpo mucho más rejuvenecido. Había comprendido, había pasado allí un tiempo, había ayudado a los demás, había entendido que el suicidio no lleva a nada, o sea que eso de que me suicido y entonces vengo y tengo otra vida aquí kármicamente, puedo decir hacerlo de otra manera, como la que os estoy contando, y se quedó muchísimo más joven, como si tuviera, no sé, tenía como 35 años y se quedó como si tuviera 18, brillante, luminosa, con lo cual todos aplaudieron, todos se alegraron por ella, en esa especie de reunión de plaza, de pueblo, en donde estaban todos reunidos, y ante esa metamorfosis que ella sufrió, todos se alegraron y ella ascendió, porque ya no pertenecía a esa, la energía va por afinidad, la energía suya no tenía afinidad con ese plano, y ascendió a un plano más elevado. Posiblemente ahora podría elegir cómo encarnar en la Tierra de otra forma. Otra cosa, después de la transformación, pues es, por ejemplo, los casos de sumisión. Esas personas que ya han sufrido vejaciones, que han sufrido abusos, y se han vuelto sumisas, es decir, les encanta al final, a su alma ha encontrado un regusto a que les peguen, les abusen, Esas personas van a un plano inferior del astral, un bajo astral, y no se pueden poner de pie. Están tan sumisos que se arrastran, como los gusanos, rectan, y van perdiendo cada vez más su forma hasta que se van diluyendo, y mientras otros los van pisando, porque no los ven.
así ven que el estar dejándose pisar continuamente de forma cristalizada no puede ser un placer del alma, sino que esa cristalización tiene que desaparecer. Y para eso no pueden levantarse, se tienen que arrastrar. Les queda la cabeza, el torso y las manos y el resto se va disolviendo y se arrastran. Cambian de forma en el momento en que vuelven a comprender. Otro caso, por ejemplo, serían las emociones cristalizadas negativas, como las de violencia, crueldad, rabia, ira, venganza, que uno tiene. Es decir, tiene demasiadas se dice, es que es una persona muy visceral. Efectivamente, le están comiendo su hígado, su vesícula biliar. Qué biliosa es esta persona. Pues si eso es un regusto del alma, se le da la oportunidad de vivir en un plano astral bajo y ver cómo el hígado, por ejemplo, si es que es una persona muy iracunda, le va creciendo de manera que se lo va comiendo y va perdiendo cada vez la forma, se deforma como un obeso, de tal manera que el hígado le come. La rabia le come y él lo siente como que el hígado le está comiendo. ¿Para qué? Para ver y sentir que la ira cristalizada puede ser algo que te destruya completamente, tu ego, tu ser. Y entonces quieran cambiar. Todas esas personas, por ejemplo, hay personas que se hacen no individuales, sino individualistas, se aíslan, se vuelven anacoretas, vamos, pero por recelo, por rechazo, Bien, pues esas personas separatistas y demasiado fanáticas en su separatismo, se ven solos, están en un sitio absolutamente solos durante toda esa, digamos, encarnación, el tiempo que dura esa encarnación en su astral, no ven a ni un alma, a nadie, para que entiendan y vean que les nazca el deseo, sientan que les nace el deseo de compartir, de hablar, de estar con los demás. Y eso es lo que van a pedir en la próxima vida, que vayan a encarnar aquí, en este plano. Otra pregunta, por ejemplo, no valorar la vida. Estas personas que, pues como los fanáticos terroristas, que no valoran la vida de los demás. Pues esos generalmente van a un planeta absolutamente cruel, donde les hacen de todo y les van quitando la vida a trozos, cortándoles a pedacitos, hasta que ya no les queda nada. O sea, les empiezan a cortar por fuera hasta que les cortan vísceras y llega un momento que les cortan una víscera vital y muere. Y él está piando por su vida. Entonces valoran la vida. Entonces valoran que no hay que abusar ni manipular ni hacer sectas. Ahí van muchos los que hacen sectas a los demás. Me queda contaros, se va para atrás una vez que empezamos como animalitos y plantas en este planeta para ayudar a la creación del planeta y luego fuimos evolucionando, la teoría de Darwin, hasta ser hombres. ¿Se va para atrás alguna vez? Pues sí. Resulta que tú también puedes nacer por elección de tu alma, porque hayas cristalizado. Imaginemos a alguien que es demasiado tendente a cristalizar en su alma que lo religioso es lo único que salva y no han trabajado en sí, en su yo interno. ¿Qué es lo que quiere Dios, no? Nos creó para ser como Él, co-creadores con Él, no ser siempre dependientes de que Él lo haga todo. No ha sacado su maestro interno. ¿Qué les pasa a esas personas? Bueno, pues esas personas, lo que les pasa es que pueden hacer, yo conozco un caso
de una persona. Fijaros, sabéis que en la India las vacas son sagradas, es un elemento sagrado y de hecho se las cuida en el templo, ¿no? Bueno, pues que nació en esta vida con conciencia humana, pero siendo vaca. ¿Para qué? Para que vieran que dentro del templo los propios sacerdotes se la comieron. La mataron y se la comieron como comemos nosotros las vacas, vamos. ¿Para qué? Le quedara en su alma el recuerdo indeleble al pasar por esa experiencia de que hasta lo sagrado el hombre lo puede aquí, si lo lleva al éxtasis, aunque ellos tenían mucha culpa por hacerlo, tenían que comérsela. Entonces, hasta lo sagrado es punible de ser sacrificado. Entonces, en positivo, bueno, todo esto que nos estás contando, Carmen, me estaréis diciendo ahora, pues es como todo negativo. Bueno, pues en Astra también hay cosas positivas. Todo esto negativo que yo os he contado, lo positivo y lo negativo son palabras egoicas nada más, pero aquí quedan, ¿sirven para evolucionar? Pues, por supuesto, si volvéis a leer esto, que de una vez es mucha información, yo os aconsejaría que lo vierais varias veces, de verdad, después en el vídeo, y lo meditarais. Veréis cómo todo está pensado para volver a comprender y a sacar tu yo de verdad. Y por lo tanto es una evolución. Todas las experiencias, hasta las más traumáticas, son evolución que tenemos, oportunidades que tenemos para crecer. ¿Cómo se sale de todo esto? En el momento en que tú lo has comprendido y en ese mismo instante clamas a Dios. Pero al Dios de verdad, no al Dios que traemos aquí, a Dios y a los santos de alrededor. Inmediatamente vienen a por ti y te sacan de esa situación. Pero si no, como aquí, y si tenemos una enfermedad como la leucemia, pasas por ello. Pues allí igual. Vienen a por ti después de pasar la leucemia, después de haber pasado por aquel hígado que te come y crece tanto que es como tú, o cuando ya no te puedes ni mover y te queda la cabeza y no te puedes ni arrastrar, o cuando ves que te despellejas siéndote más viejo, o todo lo contrario, eres más joven, más luminoso y puedes con más conciencia y puedes, porque recordad que la conciencia y los planos superiores son eternamente jóvenes, puedes volver a ello. Vienen, te sacan, te vuelven a hacer esa limpieza como si acabaras de morir aquí, vuelves a tu grupo de almas, vuelves a hacer todo el proceso y ya vuelves a encarnar en una vida muy distinta. Pero también hay positivo, es decir, tú puedes elegir quedarte un tiempo, tomarte unas vacaciones, vamos a llamarle, de la tierra. Y se te permite, entonces se te lleva a un lugar que la entrada es como un gran geodo de diamantes y amatistas y vas a dar a un espacio donde ves que otras personas tienen sus casitas, cada uno de acuerdo a la mentalidad que su programa mental le recuerda que para él es lo bueno, o sea, unos al lado de la playa, otros al lado de la montaña, otros con flores en el tejado, otros con cuidando a animales o pájaros, pero es tan distinto todo lo que ves allí. Se ve un amor tan grande, todo es una comunidad como la soñaríamos, en la que todos nos sentimos uno, en la que todos nos amamos unos a otros, en la que todos nos estamos ayudando continuamente. Y así tú estás viviendo lo que es el amor, lo que es ser uno con todo, siendo el todo. Allí te van a visitar guías espirituales, almas más elevadas que tú, y te van dando lecciones. Y esas lecciones van en función de tu interés. Yo quiero aprender sobre biología o yo quiero aprender sobre la ecología medioambiental que va a haber cuando yo me vaya a volver a encarnar. Pues todo eso te lo van mostrando en, digamos, escuelas
en donde tú vas aprendiendo, son una especie de atrios, donde te vas sentando y grandísimos maestros vienen a enseñarte. Y mientras tienes un lugar donde todas las personas que están ahí, tus vecinos, tus familias, pueden ser como una sola familia. La luz es increíble en esos planos. La sensación de amor, paz, comprensión, lucidez, conciencia es grandísima. El amor por la vida, el amor por todas las cosas. Allí están los que pueden venir seres muy altos a enseñarte, como Jesucristo, como la Virgen, o como los arcángeles, o como los maestros ascendidos. Y vienen a enseñarte lo que es el yo soy, tu yo superior. Así que ahí evolucionas tantísimo que cuando vuelves a encarnar puedes hacer una vida como Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, una vida sin necesidad para tu ego, pero de entrega a los demás. Porque recordad que mientras no llegamos a esta evolución, tú te tienes que incluir en la ecuación. O sea, tú tienes que mirar primero por ti y amarte a ti y sacarte tú adelante y así derramarte en amor hacia los demás. En amor, en entrega, pero no antes. Y si no lo has hecho mal, y ocurren estas otras cosas que os cuento. Pero si ya has conseguido todo eso y estás viviendo en esa vida de vacaciones en la que evolucionas tantísimo, cuando vienes a una vida de servicio, una vida en la que solamente estás por amor a los demás sin necesidad de que tu ego lo sienta. Así que, bueno, a mí me gustaría terminar, porque ya son las 11, me gustaría que me hicieras algunas preguntas de todo esto que yo os he metido con cuña, pero que indudablemente de algo os ha servido. Seguro que habéis visto cosas que os he contado cosas que no esperabais. Por ejemplo, hay... Bueno, a mí se me ocurren infinidad de preguntas, pero yo creo que me gustaría que estuvierais vosotros contándome qué os ha parecido lo que os he contado, cómo son las vidas entre vidas, y me hagáis preguntas en este ratito que queda, aprovechar. Carmen Forme dice, Carmen, ¿qué ocurre con los niños que no llegan a nacer? Pues mira, esos son almas que ceden, almas muy elevadas, más que la familia a la que vienen, que vienen a la encarnación, porque solo el hecho de encarnar, que ya cuesta muchísimo siendo energía y teniendo una conciencia plena y estando libre, meterte en un cuerpo y contribuir a su formación y entrar y salir de la madre mientras está en gestación, son almas que vienen generalmente no para ellos, sino para que a esa familia, que a lo mejor son parte de su grupo de almas, no su familia de sangre, pero sí su familia de almas, de grupo de almas primario, aprendan algo sobre la vida. Imaginemos que ese niño que no ha nacido es un niño muy esperado, es un niño que se está queriendo tener desde hace mucho, o todo lo contrario, no se ha querido tener y teniéndolo no teniéndolo, pero quedándote embarazada y habiendo decidido tenerlo, lo pierdes. Entonces encuentras el amor por ese hijo. La pena que te da termina dándote un amor, ¿verdad? O bien lo contrario, si es un hijo muy esperado, pues imaginaros la sensación que puede tener esa familia, ese padre, esa madre, por perder ese hijo que han tenido. Las mujeres lo sabemos quizá mejor, porque sentimos a nuestro hijo desde el punto, desde la encarnación, vaya. Y nos deja una secuela, pero ese niño no tenía que venir. Viene solo para darte energía espiritual y que comprendáis más el amor sobre los hijos. Quizá porque tú arrastres
habría que ver el caso, cada uno es de una manera, pero, por ejemplo, imaginemos que es que tú has sido un niño no... que has sufrido crueldades y ha llegado un momento que has decidido es que yo mejor no hubiera vivido, o para vivir esta vida que estoy viviendo mejor no tenerla. Bueno, pues te recuerda lo que es la vida y lo que es perderla. Y entonces así podéis comprender mejor la fase del amor por la vida. Espero haberte contestado, Carmen. Hay aquí otra pregunta que me dice Giovanna. Carmen, es increíble todo esto, es como la película Nuestro Hogar. A ver si entiendo la pregunta. Oh, Carmen, es increíble todo esto. Es como la película Nuestro Hogar. Sí, Nuestro hogar, que son todos los planos, los espirituales, los astrales, los mentales y el físico, todos los materiales, en realidad, como siempre se ha dicho, y esto es una verdad, creo que me quieres decir esto, la verdad, la realidad siempre supera la ficción. O sea que ocurren muchas más cosas de las que nosotros en nuestra imaginación, que parece enorme y lo es, puede imaginar. Porque nuestra imaginación, aunque es enorme, no es infinita, es finita. Por lo tanto, tiene un principio y un fin. Y hay cosas fuera de eso que ocurren y son realidades y nuestra mente, nuestra imaginación ni siquiera son capaces de imaginarla en absoluto. Espero haberte contestado, Carmen. Giovanna, perdón. Noemí me dice, yo he resuelto muchas dudas. Me parece maravilloso lo que cuentas y esto de los niños no nacidos, increíble. Noemí, ¿verdad que sí? ¿Cuánto me gustaría poder hablar más? En media hora no puedo hablaros mucho, pero vamos a poder hacerlo, como sabéis. Noemí también me dice, a mí me resulta curioso lo de cómo podríamos estar en varios planos a la vez y no somos capaces de intuirlo al menos. Claro que sí, cariño. Esto es el trabajo del maestro de las personas que vienen a servir. Os voy a poner un caso feo, porque está muy feo decirlo, pero personas como yo que han vivido muchas experiencias y ya incluso en otros planos y estamos aquí no por necesidad de encarnar, sino por ayudar a los demás en un momento de cambio, de crisis, de transformación, de crecimiento. Y estamos aquí para ayudar. No, hay mucha gente que intenta hacerlo a través de otros procesos de apertura. Cuidadito con eso, que ya sabemos que nos llenamos de larvas y hay que saber bien primero si vas en el canal de la luz o vas creciendo o vas en el canal de la oscuridad y vas menguando. Ojo, tienes que buscarte un buen maestro. Por eso los budistas dicen que no es el alumno el que elige al maestro, sino el maestro el que elige al alumno. Se puede intuir, se puede conocer y se puede tener además la certeza, porque además se puede visitar, Noemí. Creo que esa es tu respuesta. Y a mí me gustaría demostraros y acompañaros y enseñaros a cómo hacerlo. Y luego lo vamos a hacer dentro de nada. Mirna me dice, ¿qué me puedes decir de esta situación? Tengo una gran amiga mía que su hija estaba embarazada y al nacer el bebé, una semana después falleció. Y en hasta ahí ese mismo caso que yo te he contado antes. Puede irse ese bebé antes de nacer en la gestación o nada más nacer o al poco tiempo de nacer o al año o a los 2 años de nacer. No suelen estar más de 5 años. Después falleció. Y la hija de mi amiga falleció a los 10 meses. Han sido 2 pérdidas muy dolorosas porque vibraba bajo astral cosas malas. Bueno, eso sentía yo. ¿Quién? ¿Tu amiga vibraba en el bajo astral? Claro, ¿qué es vibrar en el bajo astral? ¿Ser una drogadicta? ¿Ser una alcohólica? ¿Ser una prostituta? ¿Abortar por abortar? Quizá eso es... Hay veces que hay que abortar porque es que no puedes tener el hijo o porque no consideras que es el momento en el que estás preparada. Recordar que los hijos no son nuestros. Nosotros somos la puerta que les abre a este mundo para que ellos vivan sus experiencias, y darles desde nuestros genes hasta nuestra energía y nuestros conocimientos, pero no son nuestros. Lo que sí nos hacen los hijos es enseñarnos, son unos grandes maestros, ¿no? Si son personas, las madres,
que abortan simplemente porque son prostitutas y otro hijo y abortar y abortar y abortar porque yo quiero, porque eso ya no es lo mismo que yo te contaba antes. Eso ya es no tener respeto a la vida. Cuidado, que como siga así no cambie. Antes esas almas, que seguramente son de su grupo de almas primario, han venido a su seno físico para irse pronto y que ella sienta un respeto mayor por la vida y quiera elevar su vibración, su frecuencia vibracional. Tiene que ver con el amor, la familia y la propia autoestima, el propio respeto a la vida propia y la de los demás. Entonces suele suceder que bajan estas almas. Espero haberte contestado, ¿no? Mirna, seguramente habrá sido por esto. Y Giovanna me dice, al perder mi hija de 8 meses de embarazo, me causó mucha depresión, pero comencé a hacer viajes astrales. Luego, lo cual me daba mucho miedo porque vibraba bajo, en el bajo astral y veía, supongo, cosas malas. Bueno, eso sentía yo, claro, porque cuando tenemos una experiencia tan fuerte como esta que me estás contando, lo que nos sucede es que no tenemos ganas de seguir viviendo. ¿Ves cómo vuelve la rueda? Al no tener ganas de seguir viviendo, habiendo querido encarnar, ir cumplir una misión y evolucionar, por lo menos no ir para atrás, y te has emperrado en ir para atrás, se te ha dado la oportunidad de, sin morirte tú, hacer viajes astrales a sitios feos, a sitios densos, sitios que te causaran miedo para que este cuerpo y esta conciencia fuera capaz de tomar otro camino, tomar otra situación y comprender que la depresión no es más que miedo es un exceso de pasado, así como la ansiedad es un exceso de futuro. Y lo único que existe, amigas mías, es el ahora, el aquí y el ahora. Y aquí y ahora yo formo mi futuro. Lo que sentías, Giovanna, es indudablemente demasiada pena y victimismo. Yo entiendo que ahora quizás esto te duela lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. Mi hija se ha muerto, ¿para qué vivir? Yo ya no necesito. Ella venía a mostrarte algo. Más vale que nos centremos en el para qué vino mi hija y se fue, que en el yo, eso es del ego. Yo qué triste soy, lo que me ha ocurrido, no quiero hacer nada, ya, porque al fin y al cabo el depresivo es una persona absolutamente ególatra, que lo que quiere es la atención de los demás tras su depresión. Entonces hay que vivir las experiencias, aceptarlas, asumirlas y seguir hacia adelante. Y eso es crear conciencia, elevar vibración, subir, metamorfosearse, ¿no? Hacer la transformación. Y todas las experiencias se viven para algo. Espero haberte ayudado, Giovanna. Pero vamos, que ya os digo que hablaremos de esto más adelante. Me vuelven aquí a hacer una pregunta. Me dice, Carmen, yo siempre me he sentido culpable también por una pérdida de mi bebé. Yo es cierto que fue cuando me metí más de lleno en el mundo energético. Cuando te ocurrió el aborto, quiero entender, y la gente no me comprendía que no tuviese depresión. Me tachaban de mala persona y sin embargo yo me empoderé. Sí, claro, amiga mía, lo hiciste bien. Porque tú te tenías que dedicar a enseñar a los demás cómo es la vida, lo bella que es la vida, el amor. O sea, el que tú tengas dolor por la pérdida de un hijo es absolutamente humano y nos tenemos que sentir humanos. Os he dicho que hay que tener humanidad, que lo que hay que procurar es no ser infrahumanos, involucionar, sino evolucionar. Pero evolucionar desde una infrahumanidad que tenemos metida aquí y con la que nos hemos identificado, que se llama ego, pasa por la humanidad
antes de ser suprahumanidad. Entonces, para ir de la infra a la humanidad, claro, que en la humanidad sentimos el dolor, sentimos la pena, pero entendemos por qué sucede como te pasó a ti. Y mira, esto te llevó al camino de ayudar a otros. ¿Ves? Siempre ocurre lo mismo cuando hay una muerte súbita. Es decir, cuando estamos, bien sea nuestra o de un hijo o de alguien muy querido, cuando tenemos una pérdida, cuando pasamos por una experiencia dolorosa, al pasar por ella quedan grabadas unas cosas dentro de nosotros que nuestras células cambian y es nuestra elección que cambien para bien y evolución o cambien para mal y involucionemos. Y uno se empodera, claro, porque trae la energía que es a uno y la expresa. No es lo mismo. Todos somos iguales potencialmente. Así nos crearon. Que no es lo mismo que patentemente, es decir, lo que ya estamos haciendo. A mí me gustaría, bueno, ya terminaré hoy porque son y cuarto y nos hemos pasado, que hagáis un recuento. Haced un recuento de todas esas experiencias que habéis tenido y volved a mirarlas. En el sentido siguiente, yo he tenido esta experiencia dolorosa, ¿para qué me ha venido esta experiencia? ¿Cómo me he sentido yo? Y sentirlo, estar presente en ese empoderamiento que os puede dar reconocer vuestra vulnerabilidad, vuestra humanidad. Y luego sentiros y visualizar a ese niño que no ha nacido, da igual, es un alma que está ahí y puedes vincularte con ella mentalmente y sentimentalmente, emocionalmente. Y pregúntale todo lo que yo te acabo de decir. Pregúntale, ¿para qué viniste, hijo? ¿Por qué te marchaste? ¿Qué me querías enseñar? Y seguro que vais a encontrar las respuestas. Y después, si queréis, las compartiremos. Si queréis escribirme, ya sabéis, todas cuantas interrogantes tengáis, una a una las iré respondiendo a medida que vaya pudiendo, una a una en el Facebook, ¿vale? La última pregunta que contesto aquí dice... sí, cierto, qué bonito, qué sensaciones más bonitas hoy, cuánto aprendizaje. Y me dice Sandra, ¿qué sucede con esos niños abortados y con las madres que lo hicieron porque no estaban listas para asumir la responsabilidad y después se arrepienten? A ver, no pasa nada, porque esas almas ya venían sabiendo que iban a ser abortadas y venían para que la madre aprendiera a, primero, ese alma puede venir para que entienda ese alma que viene que la madre es la puerta y por lo tanto la puerta y la llave la tiene ella. O sea, tú puedes ser la puerta, pero tú puedes abrir la puerta cuando sea el momento preciso, oportuno, tú estés preparado, tengas para creerle, porque no se trata como, no sé, que hay que parir los hijos y nada más. No, los hijos hay que educarlos, los hijos hay que criarlos, los hijos hay que amarlos, los hijos hay que darles alas, los hijos siempre de su madre. Entonces, si no se está preparado, no pasa nada por decir, ahora no, pero sé que tengo un compromiso contigo. Tú siempre vas a ser mi hijo. Y no ponerle un nombre, sea el aborto provocado o sea súbito. Ponerle un nombre y decir que ese es tu ángel guardián, ese es tu niño. Y si tienes después otros hijos, decirles, oye, vosotros tuvisteis un hermano, y lo que tú sientas, lo vas a sentir si era hijo, si era hija. Y se llamaba María. Y ese es vuestro hermano mayor y va a ser vuestro ángel guardián. Y que forme parte de la familia. Así ese alma puede volver a elevarse a los planos de las almas, ¿vale? Y porque se siente recogido, no rechazado, y puede irse. Pero tú puedes elegir, en este momento no. No por gusto, no por vaguera, no porque no estoy preparada, no porque no tengo dinero para sacarte adelante, no porque...
hay muchas razones muy poderosas. Y tú vas a aprender esa lección y ese alma también. Y la lección que tú vas a aprender es que va a los hijos próximos que puedes tener, que a lo mejor es ese mismo alma que ahora ya te está esperando en el astral hasta que tú digas que sí, y vuelve a ti. Esa es otra cuestión que puede suceder. Va a ser el hijo amado, el hijo perfecto, el hijo que se tiene por amor y se crea y se gesta y se concibe y se da luz por amor. Y otra vez volvemos a que aquí y allá lo único que existe es el amor. Y tenemos que experimentar de tantas facetas, esta es solo una. Las mujeres lo entendemos bien, porque nos sentimos después arrepentidas o tristes si perdemos un hijo, ¿verdad? Pero tenemos todo el derecho de decir, ahora no, pero espera, o gracias, si no te voy a volver a tener, y te voy a tener como metido en la familia, perteneces. El derecho de pertenencia los tienen todos los que llegan a la carne. Entonces, si tú llegaste, perteneces, y te voy a poner un nombre y te voy a decir a mí y a los demás hijos que tenga después, que sí has existido, que sí eres el ángel que está cuidando de la familia. Ese arrepentimiento se traduce por comprendiendo que viene de la culpa y no tenemos que culparnos para nada. Nadie nos culpa. Todas son experiencias que vivimos para aprender. ¿A qué? A querernos, a amarnos, a respetarnos y a comprender más qué es el amor. Dios no te va a culpar porque tú hayas abortado, ni a ti ni a la fulana que siempre se los ha quitado. No. Simplemente quiere que aprendas la lección de amor sobre la vida. Dios utiliza la redención. Esa es la forma en la que Dios cambia a las almas. Hasta las más cristalizadas las haces pasar por experiencias que tienen que ver con la redención. Acabemos con el sacrificio, con el juicio, con la crítica, con la culpa, con el miedo, con la crucifixión, o sea, el juicio y luego el castigo en esta vida. Ya no se evoluciona así, amigas mías. Se evoluciona por redención. Redímete a ti mismo, perdónate a ti mismo. Pero antes saca la esencia de para qué tuviste que vivir eso. ¿Qué había en ti que hizo que tuvieras esa experiencia? Si no, no la hubieras tenido. Así que sácale el jugo a esa experiencia y habiéndote crecido, perdónate, quítate la culpa, ámate con todo tu corazón, porque así te valorosas. Y bueno, creo que con esto hoy vamos a acabar. Recordar que Dios es amor y Dios perdona porque Dios no perdona porque no castiga, porque no juzga. Dios redime a través del amor, con más amor, para que en esa experiencia sublime de amor total, en este o en otros planos, en este o en otro planeta, en esta, seas planta o seas hombre, seas suicida, drogadicto, marginado, víctima, vuelvas a tu ser, seas y asumes lo grande que eres y te ames como Él te ama y crezcas de la forma consciente en la que Él es pura conciencia. Que el silencio, la paz y el bien os centren con vuestro ser y allí, en ese espacio de conciencia que somos, volváis a sentir lo que es el amor con mayúscula, mucho más que el amor universal, el amor filial, el amor fraternal que Dios tiene por todos sus hijos, por todas sus criaturas. Mi maestro, me acuerdo, que iba con un bastoncito delante para no pisar ni una hormiga, porque él decía que toda vida era necesaria, hasta las energéticas, que yo las he comprobado que así es. Por ejemplo, los virus, y con esto acabo, nos crean defensas, y esas defensas
suben la baja autoestima y nos crean defensas para los ataques que el ego o los otros, que yo llamo la contra, pueden hacernos. Hasta los virus ayudan. Si todo está preparado para ayudarnos, ayudémonos a nosotros mismos, porque solamente siendo una unidad y no un número quebrado, podremos estar recibiendo energías, sometidos a potencias que nos harán crecer en esta, no posible, sino ya patente, catarsis que todos tenemos que hacer hacia el nuevo paradigma, eso tan traído y tan llevado, y que no acertamos a saber qué es. Bueno, con hoy tengo suficiente. Deciros que ya en breve vais a recibir las noticias, en breve por vuestros emails y por anuncios que se harán, de esta plataforma de la que os he hablado, Encuentros de Almas, en la cual pues va a ser como una zona VIP dentro de mi página web, en la cual vais a poder acceder a todos los contenidos. Estaremos 2 veces a la semana poniendo meditaciones, haciendo webinar, haciendo cursos, trayendo a gente para hacerles entrevistas. Estaré yo haciendo pues todo lo que sé y sobre todo, y lo más importante, amigos, podremos estar en vivo y en directo hablando, sacando las caras de todos, las experiencias de todos y teniendo una redención mutua, colectiva. Qué bonito esto de ser humanos, de ser hermanos, sin misticismos, sin exoterismos, de corazón a corazón, en este encuentro de almas que será un acceso VIP por una mínima cantidad de dinero anual mínima, que todavía no se ha establecido, porque no creo que vaya a subir los, no sé, al semestre me parece que van a ser, no sé si son 20 o 30 euros, no más. Vais a tener contenido de altísima calidad, vamos a traer grandes personajes, no solamente yo, y yo podría hablaros más que en una webinar, y podremos tener muchísimas oportunidades de compartir y de redimir mutuamente. Tendremos terapias, tendremos meditaciones, tendremos charlas, tendremos encuentros, tendremos maestros y personas que nos ayuden, y me tendréis a mí a toda vuestra disposición en todo lo que sé y todo lo que soy, porque así cumpliré mi destino y así me sentiré que cuando yo cierre los ojitos y me vaya hacia el más allí, seguiré, habré cumplido el sueño para el cual me tengo que quedar absolutamente sola en mi vida. Pero os tengo a todos vosotros. Esto es lo que me quedaba por hacer. Hay alguien por aquí para despedir que me dice: Noemí, estaremos a tu lado cumpliendo sueños. Efectivamente, este es un sueño que si se persigue, se consigue. Y ya está aquí, a la vuelta de la esquina, al chasquido de unos dedos. Enseguida, en menos de 2 semanas, como mucho para el primer día hábil de noviembre, vamos a poder entrar al encuentro de almas. Y allí os espero a todos, porque vais a obtener acceso a tal cantidad de información, de formación, porque la enseñanza no es solo información intelectiva, también son experiencias a vivir, experiencias vivenciales, cursos, webinar, talleres, conferencias, encuentros, charlas. Vais a tener tanto de todo. De nada, me dice Gladys creo que pone. Odalís, muchas gracias por tus lindas e interesantes palabras. Gracias a vosotros, como siempre, porque de vosotros es de quien más aprendo, mis queridos angelitos. Como siempre, os espero en la próxima. Ya os voy a mandar un email a todos. Todos los que queráis conocéis mi página web, a través del Messenger podéis mandarme vuestros nombres, vuestras direcciones de correos electrónicos para que yo os escriba, pero que de todas maneras va a haber una campaña grande publicitaria para que la podáis
ver y cómo acceder a todo esto del encuentro de almas, que va a ser una parte más que vamos a hacer siempre online, porque otras son presenciales, o de retiros. Vamos a tener también retiros de fin de semana, de viernes a domingo, en sitios maravillosos: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla. Ojalá que pudiéramos llegar, y así será con el tiempo, a cruzar el charco y al otro lado del océano, estemos en Argentina o en México o en Florida, donde tantísima gente me está escribiendo, y sé que podremos hacerlo también allí para hacer retiros de crecimiento. Y lo primero que vamos a hacer es trabajar el amor, la redención, porque ha llegado no la hora solo de la transformación, ha llegado la hora de unirnos, de ser una unidad que todo lo abarca a través del amor. Buenas noches. Muchas gracias por todo lo que me habéis aportado en estas 4 webinars que hemos hecho, como una guinda, ¿no? Como la puntita del iceberg de todo lo grande que va a pasar. Os quiero dar a todos, desde mi corazón, un enorme agradecimiento. Gracias, gracias, siempre gracias. A todos los que me acompañáis, me seguís, estáis interesados en lo que hacemos. Y qué contenta que mucha más otra gente pueda venir también a compartir, a enseñar, a formar. En eso os incluyo a vosotros, que todos en este círculo tenemos algo que decir y que aportar. Así que hasta muy pronto, amigos míos. La próxima vez nos veremos en Encuentro de Almas, donde seguramente lo primero que haremos será un curso grande de formación sobre todas estas cosas que se han quedado pendientes, colgando, aunque yo las he contado de pasada, pero creo que os habéis hecho una idea. Pero imaginaros lo que es poder hablar en concreto de casos concretos. Cuando me contéis cosas concretas, yo os responderé de cosas concretas. Y estar en contacto con los maestros y que ellos os hablen, los invisibles y los invisibles para los ojos, y que crezcáis lo suficiente como para que lleguéis muchísimo más lejos, porque vosotros sois la luz que alumbra este mundo. Buenas noches a todos y feliz noche, mis angelitos.